Buenas, esta va a ser la cuarta parte del análisis del video de Lenny Leonard que se titula como La gravedad de trampas se hizo la ley. ¿Ya? O sea que Lenny nos dice que la gravedad es una trampa y que por ende la ley de gravitación universal se hizo en base a una trampa. Hemos visto 30 minutos del video de Lenny que dura como una hora, o sea, hemos visto el 50% del video de Lenny Leonard y hasta el momento yo no he visto ninguna trampa. ¿Ya? No he visto ninguna trampa, no sé acaso ustedes han visto alguna trampa. Yo lo que he visto hasta ahora, respecto a lo que dice Lenny Leonard, es que ha dicho 3, 4 mentiras, ¿ya? Y lo demás son cosas obvias, lógicas y correctas respecto a lo oficial, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos ha mostrado Lenny? Por un lado, nos ha explicado la segunda ley de Newton, nos ha dicho que si uno aplica una fuerza sobre una partícula de masa m, esa partícula va a acelerar y por ende contradice la afirmación terraplanista de que la densidad puede ser la causa del movimiento. Por ende, Lenny contradice a muchos terraplanistas y también se contradice a él mismo, porque el mismo Lenny, al final de mi video anterior, él da la posibilidad a que la densidad pueda ser la causa del movimiento cuando segundos antes ha dicho que es necesaria una fuerza para que un cuerpo acelere. Entonces es incoherente con sus propias afirmaciones. ¿Ya? Nos muestra también cómo niños en el colegio calculan la aceleración con que cae un objeto mediante la ecuación de la cinemática y dejando caer un objeto a una cierta altura y cronometrando el tiempo que tarda en llegar al suelo. No sé por qué muestra eso. No veo la trampa, no veo el engaño. Lo que daba a entender, creo yo, es que Lenny pensaba o piensa que esos niños piensan que con ese experimento están calculando la gravedad cuando realmente están calculando la aceleración con que cae un objeto. Ya expliqué que los niños son mucho más inteligentes de lo que él piensa y los niños saben perfectamente lo que están haciendo y lo que están calculando. Entonces, en conclusión, Lenny dice muchas cosas obvias, ¿ya? Correctas respecto a lo oficial, pero no veo el engaño. ¿Dónde está el engaño de la gravedad? ¿Dónde está la trampa? ¿Ya? Hasta el momento no hay ninguna trampa. Así que veamos si en la media hora que nos queda del video de Lenny encontraremos alguna trampa de la gravedad y por ende veremos si es que realmente Lenny es un iluminado en condiciones como realmente uno espera cuando alguien critica o niega la gravedad sin ni siquiera conocer la ley de gravitación universal ni tampoco la teoría de la relatividad general de Einstein. ¿Ya? Porque los verdaderos iluminados tienen que conocer como mínimo lo que ya está establecido respecto a lo que van a criticar. ¿Ya? Si viene un iluminado criticando la gravedad y no tiene puta idea qué es lo que dice, cómo se deduce y cómo se llega a la teoría de la relatividad general de Einstein, entonces es un iluminado de cartón. ¿Ya? Así que por eso que uno al final se burla y se ríe de esta gente. Así que veamos si en lo que queda de video de Lenny aparece alguna iluminación y veremos por fin alguna trampa de la gravedad para que sea consistente con el título de su propio video. ¿Ya? Así que veamos. Dicen en el video. Y lo que dice Newton también, otra cosa que propone Newton, que lo propone, es decir, bueno, hagamos una medición de la Tierra desde la desviación de la plomada con respecto a la vertical. Él lo dice desde una montaña de masa calculada. Está diciendo, por ejemplo, es que, bueno, vamos a hacerlo más grande. Vos tenés la montaña, estimás cuál es el centro de masa de la montaña, entonces, con respecto a la vertical, pondrías una plomada y verías cuál es la tracción que tiene la plomada con respecto a la montaña. Entonces, la plomada se desviaría. Exagerado, ¿no? Pero bueno, esto vendría a ser el cálculo por desviación de la vertical. Los primeros intentos para determinar la masa de la Tierra por el método de desviación de la vertical fueron los de Pierre Bouguer, en el Chimborazo, en Ecuador, que es un volcán, digamos, ¿no? Newton había establecido que la atracción gravitacional en la superficie de una esfera con masa sería la misma si toda la masa se concentrase en el centro de la esfera.
Bouguer trató de determinar la densidad media de la Tierra por dos métodos. Uno, el de la desviación de la vertical, como dijimos recién, y el otro con medidas con péndulos, como hizo Cavendish. El Chimborazo tiene una forma bastante regular, por lo tanto, la eligió Bouguer para poder estimar dónde estaría su centro de gravedad. Maskelyne, junto a un grupo de científicos británicos, hizo lo mismo que Bouguer, pero en el monte Chealien, no sé cómo se pronuncia, en Escocia, que fue seleccionado por la Sociedad Real de Londres, una sociedad científica a la que pertenecían, básicamente. Tanto Bouguer como Maskelyne eran astrónomos, por lo tanto, lo que hicieron fue establecer dos bases de control a distintas distancias de las respectivas montañas y medir mediante el método de desviación de la plomada basándose en la diferencia de posiciones de distancias entre las estrellas, con respecto a las dos diferentes bases de control en relación con las montañas en cuestión, ¿no? Bueno, como resultado, Bouguer fue consciente de que sus determinaciones de la densidad estaban muy separadas de la verdad, a menos que aceptase que la montaña estaba hueca. En el cálculo de Maskelyne participaron Cavendish y otros científicos también, y determinaron una estimación de densidad de la montaña, y con esa estimación fijaron la densidad media de la Tierra, que la fijaron en 4,5 gramos por centímetro cúbico. En conclusión, todos estos experimentos, o sea, por el método de desviación de la plomada, demostraron que no era posible determinar la masa de la Tierra con menos de un 10% de error. Por lo general en la ciencia, si estamos fuera por un factor de 2 o un factor de 10, lo llamamos horrible error. Incluso decimos algo está mal con la teoría si apenas estamos fuera por un factor de 10. Sin embargo, en cosmología, estamos fuera por un factor de 10 a 120, es decir, 1 con 120 ceros después de él. Este es el mayor desajuste entre la teoría y el experimento en la historia de la ciencia. Michio Kaku. Después un tal Frederick Pettit. Ya. Aquí Lenny explica los primeros intentos por estimar la masa de la Tierra, que fue por la desviación de una plomada ante una masa más o menos considerable como puede ser una montaña. ¿Ya? Dejar claro algo acá. Yo he visto muchos comentarios de terraplanistas en donde ellos se agarran a los errores para decir que algo está mal. ¿Ya? Los errores forman parte natural de toda medición. ¿Ya? Es algo que no podemos evitar y no por eso va a estar mal, sino que es algo natural. Por ejemplo, si a mí me piden que mida una mesa con una cinta métrica, yo la voy a medir lo mejor posible. Sin embargo, siempre voy a encontrar un error. Ya sea porque no puse la cinta métrica perfectamente alineada con la mesa, o porque siempre voy a llegar a una distancia entre marcas de la cinta en donde yo voy a tener que estimar a ojo cuánto sería. Por ejemplo, si concluyo que la longitud de la mesa es de 1,5 metros, o sea 150 centímetros, alguien me podría decir, bueno, ok, mide 150 centímetros. Sin embargo, si voy al detalle, si soy riguroso, realmente no eran 150 centímetros, sino que eran 150 centímetros y un poquito entre la distancia entre el ancho que abarca 1 milímetro. Entonces ahí, como si yo veo que más o menos está en la mitad de la distancia entre una marca y otra del milímetro, bueno, voy a decir que son 150 centímetros y medio milímetro. ¿Ya? Y siempre alguien va a poder ir más allá y decir, no, es que la verdad es que no es 150 centímetros y medio milímetro, sino que es 150 centímetros y el 75% de 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, siempre voy a poder ir hilando más fino, más fino, más fino. O sea que siempre voy a tener ahí un error. ¿Ya? Acá lo importante no es el error. Acá lo importante es qué tan grande o qué tan pequeño es el error. O sea, el margen. ¿Ya? El margen. Entonces, lo primero acá es que Lenny da a entender que como no se pudo estimar la masa a la Tierra con los primeros intentos, ¿ya? O porque el error era más o menos considerable, ya él da a entender que no se puede estimar la masa a la Tierra. Eso es lo que él da a entender. Porque repito, Lenny en su video no es claro, no se moja. Él siempre quiere dar a entender, pero no dice claras las cosas. Entonces aquí yo tengo que conjeturar, tengo que empezar a divagar qué es lo que me quiere tratar de decir Lenny, porque si yo me quedo con lo literal, si yo me quedo simplemente con lo que Lenny me dice de forma literal, no veo el engaño. ¿Ya? Porque Lenny en ningún momento dice la gravedad no existe o esto está mal, sino que él simplemente da a entender cosas como que esto no está tan bien o esto está mal.
sin decirlo. Entonces aquí yo tengo que interpretar lo que dice Lenny, porque no se moja, ¿ya? No se moja el potito. Entonces yo entiendo que Lenny me quiere decir que no se puede estimar la masa de la Tierra. No se puede. ¿Por qué? Porque aquí él lee que el error es más o menos considerable. Entonces es un análisis súper tonto de su parte, ¿ya? Porque obviamente sabemos que viene el experimento de Cavendish, que es un experimento que hay que hacerlo muy bien, hay que ser cuidadoso, y en donde obtenemos un valor aceptable de la constante de gravitación universal y por ende de la masa de la Tierra, ¿ya? Entonces que él se quede con los primeros intentos de la montaña, y porque aquí diga que el error es más o menos considerable y ya por eso descarta la posibilidad de estimar la masa de la Tierra, es porque es alguien un poco deshonesto y un poco manipulador, ¿ya? Así que sigamos. Los experimentos en los Pirineos y observó que la plomada se alejaba en lugar de verse traída por la montaña. Luego calculó la influencia de los Pirineos sobre la dirección de la plomada en Toulouse y encontró que el valor observado era mucho menor que el teórico, aceptando que este hallazgo era cuasi general. A ver, todas las estimaciones que tuvieron, siempre había una diferencia entre lo teórico y lo que pudieron observar, digamos, ¿no? Y lo que te dicen es que esto pasaba debido a que hay una cierta compensación por efectos de atracción entre las montañas por un mecanismo llamado isostasia. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar qué es la isostasia, nos dice que la isostasia es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes. Se resuelve en movimientos verticales y está fundamentada en el principio de Arquímedes. O sea, me estás hablando de densidad. Me estás hablando de que hay una compensación por las densidades entre todos los fluidos y las masas de la superficie terrestre. Eso ya es interesante lo que están diciendo, ¿no? En conclusión... Bueno, aquí Lenny vuelve a no entender nada de lo que lee. O sea, cuando él se siente tan intelectual diciendo que el principio de Arquímedes es un principio que habla de densidades y que por ende la densidad tiene que ser la responsable de la causa del movimiento y no la gravedad, es alguien que no entiende el principio de Arquímedes, ¿ya? Repito, el principio de Arquímedes tiene que ver con un equilibrio de fuerzas, ¿ya? Con un equilibrio de fuerzas. Tenemos la fuerza peso, que es la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un objeto, y tenemos la fuerza de empuje, que es la fuerza que ejerce el fluido contrario al peso, ¿ya? Es como una fuerza reactiva al peso. Si no hay peso, no hay fuerza de empuje y no hay principio de Arquímedes. Por ende, si no hay atracción gravitatoria sobre los objetos, no hay principio de Arquímedes. Entonces, si tú hablas de principio de Arquímedes, al mismo tiempo estás hablando de gravedad, no de densidad, ¿ya? Cuando uno hace el análisis del equilibrio de fuerzas, concluye que puede relacionar si el objeto flota o no flota respecto a sus densidades. Pero el análisis principal, fundamental de cómo se llega a eso es primero analizando las fuerzas, o sea, primero considerando el peso, ¿ya? Entonces este tipo, que es técnico en construcción, creo, no sabe lo que es la densidad. Entonces eso es súper lamentable. Y tampoco entiende lo que lee, ¿ya? Porque cuando habla de compensación, cuando hablan ahí de compensación de las masas de la montaña, están hablando de las masas y de las fuerzas gravitatorias de las masas. No tiene que ver con la densidad, ¿ya? Sigamos. ¿Determinar la masa de la Tierra por el método de desviación de la vertical? No se puede. Bien, entonces seguimos teniendo el problema de la masa de la Tierra. Cavendish, ya vimos que Cavendish halló esta constante gravitacional, pero basándose en una suposición de la masa de la Tierra como comprobación del experimento que hizo. No, aquí tampoco entiende. O sea, él explicó el experimento de Cavendish en el video anterior, pero parece que no lo entendió. La constante para encontrar la constante de gravitación universal, ¿qué fue necesario? Fue necesario la fuerza que experimentaron las bolas en dicho experimento. Y la fuerza que experimentaron las bolas en dicho experimento es la que corresponde a la ley de gravitación universal, ¿ya?
Entonces necesitamos las masas de las bolas, ¿ya? Y la distancia de las bolas, ¿ya? Esos datos los tenemos. Es muy fácil medir la masa de algo, ¿ya? De las bolas del experimento, y la distancia de dichas bolas. Entonces la única incógnita que nos queda en la ley de gravitación universal es la constante de gravitación universal, ¿ya? Ahora, esta fuerza de atracción masiva de las bolas en el experimento de Cavendish generan un torque, ¿ya? En este hilo, por así decirlo, de donde colgaba la balanza. Este hilo tiene una inercia rotacional, ¿ya? Entonces podemos establecer el torque reactivo de este hilo, que tiene que ver con propiedades mecánicas del hilo, y lo igualamos con el torque que ejercen las bolas por la atracción gravitatoria, ¿ya? Tienen que ser iguales, sí o sí, para que esté en equilibrio. Entonces, cuando igualamos esas cosas, tenemos datos que son propiedades mecánicas del hilo, y tenemos datos por un lado también de la masa de las bolas y de la distancia de las bolas. Entonces tenemos todos los datos menos la constante de gravitación universal, y por ende simplemente basta despejar la constante y ya. Tenemos entonces la constante de gravitación universal. Entonces, no es necesario conocer la masa de la Tierra para tener la constante. No, es al revés. Es necesario conocer la constante para estimar la masa de la Tierra, ¿ya? Es al revés. Entonces, si yo quiero obtener la constante de gravitación universal, no me hace falta la masa de la Tierra. No la necesito, ¿ya? No la necesito. Es al revés. Si yo quiero estimar la masa de la Tierra, necesito la constante de gravitación universal. Entonces aquí Lenny o está mintiendo, ¿ya? O simplemente está equivocado, ¿ya? Así que sigamos. O sea, lo que ocurre acá básicamente es que tenemos un problema. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Y cuál es el gallo? Lo primero que fue es la constante de gravitación universal. La gallina sería la masa de la Tierra. Sigamos. En la ecuación. Esto la verdad que es una incongruencia grande en esta ecuación, digamos. Ahora, entendamos cuando yo les decía de la relación que hay, por ejemplo, entre estas personas, ¿no? Cuando yo hablaba de esta fórmula, esta ecuación reducida, yo lo que estoy diciendo acá, básicamente, es lo siguiente. Newton me dice la aceleración de la gravedad. Cavendish calcula... Bueno, en verdad eso no lo dice Newton, eso lo decía Galileo, por ejemplo. Lo pudo haber dicho, ya que los cuerpos caen con una cierta aceleración que es igual a 9.8 metros al segundo al cuadrado. Eso no es de Newton, eso es algo súper básico que se sabía de antes, cuál era la aceleración con que cae un objeto, y que esta es independiente de la masa de los cuerpos, ¿ya? Ahora, si consideras que esa aceleración es por gravedad, bueno, eso sí es de Newton. Sigamos. La constante gravitacional G de una manera media extraña porque es un lindo cálculo. Aquí vuelve Lenny a hablar así como que es extraño, es raro, cuando no veo nada extraño, no veo nada raro, ¿ya? La constante de gravitación universal se obtiene limpiamente de un experimento, ¿ya? En donde solo basta conocer propiedades mecánicas de la balanza y las masas de las bolas y la distancia de las bolas, ¿ya? No hace falta nada mágico para encontrar la constante. Sigamos. Pero no se pueden hacer solo cálculos y ecuaciones para determinar algo sin tener la comprobación. Esto se queda en una parte. ¿Bien? Eso es empírico. Después, es empírico. Maskelyne, Newton. Acá estábamos hablando de la masa de la Tierra, ¿sí? Que también podríamos llevarlo a Cavendish acá, y inclusive Aristóteles. Digo, la masa de la Tierra, no sé qué onda. Y después tenemos a Aristóteles, que es el que proporciona el radio de la Tierra. Por lo tanto, con el radio de la Tierra se puede sacar el volumen, que es la distancia al cuadrado. Ahora, vamos a ver, con respecto al volumen de la Tierra. Acá es importante porque Lenny se está confundiendo, pero mucho. Esta expresión que él tiene ahí relacionando la aceleración de gravedad con la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra y la distancia al cuadrado, esta equivalencia es correcta. Es correcta cuando igualamos la ley de gravitación universal con la segunda ley de Newton para un cuerpo que está cayendo, ¿ya?
es correcta esa equivalencia. Pero la constante de gravitación universal no se deduce de esta equivalencia. No se saca de esta ecuación. Para estimar, para calcular la constante de gravitación universal, la relación que se ocupa es cuando se iguala el torque que ejerce la fuerza de atracción de las masas en la balanza con el torque reactivo del hilo de donde cuelga la balanza, y en ese equilibrio, en esa igualdad, no aparece la masa de la Tierra ni tampoco aparece la aceleración de gravedad. Entonces, de cierta forma, aquí Lenny está atacando un hombre de paja, ya sea consciente o inconsciente, ¿ya? Porque aquí está dando a entender que no se puede obtener la constante de gravitación universal si es que primero no conocemos la masa de la Tierra, ¿ya? Lo que es incorrecto, porque la constante de gravitación universal, repito, la constante de gravitación universal la obtengo en el experimento de Cavendish sin necesidad de saber la masa de la Tierra. Lo que sí es correcto es que yo, para obtener la masa de la Tierra, sí es necesario saber la constante de gravitación universal. Entonces es al revés el asunto, ¿ya? Así que aquí Lenny está manipulando las cosas. Y la masa de la Tierra, ¿qué podemos decir al respecto, ¿no? De todo lo que hemos visto de las maneras de hallar la masa de la Tierra. Volvemos a esta reducción de la ecuación o deducción de la ecuación, donde en lugar de yo poner la masa de la Tierra, estoy poniendo el volumen de una esfera por la densidad de la Tierra. Bien, entonces vamos a ver por un momento qué es la densidad. La densidad generalmente se simboliza con la letra ρ, que me salió media fea, pero bueno, la densidad en la física está definida como la masa sobre el volumen. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un... Ya, dejémoslo hasta acá, porque si no esto va a ser muy largo. Conclusión de esta parte. Lenny no entiende el experimento de Cavendish, ¿ya? Lenny está dando a entender que la masa de la Tierra, Lenny está dando a entender que para obtener la constante de gravitación universal es necesario conocer la masa de la Tierra. Entonces da a entender de que es como el huevo y la gallina, como que es una depende de la otra, y por ende no se sabe ni la constante ni tampoco se sabe la masa, porque no se sabe qué fue primero, y hay cosas raras. Eso es lo que da a entender. Aquí hay que dejar claro que la constante de gravitación universal se obtiene de un experimento, es empírico y es el experimento de Cavendish. Y en dicho experimento, la constante se obtiene de forma limpia en el sentido de que solo es necesario conocer las masas de las bolas, que es algo muy fácil de medir, la distancia que separa las bolas, lo que es muy fácil de medir, y de propiedades mecánicas del hilo de donde cuelga la balanza, que también es medible. No hace falta saber la masa de la Tierra, ni tampoco el radio de la Tierra, ni tampoco la aceleración con que cae un objeto en la Tierra para obtener la constante. No es necesario. Eso es algo rotundamente falso por parte de Lenny, porque no tiene puta idea de cómo se hace el experimento de Cavendish y de qué cosas se saben y qué cosas no se saben del experimento de Cavendish. Así que yo insisto, los que vean este video y les interesa saber realmente cómo se realizó el experimento de Cavendish y qué variables están en juego, que vean mi canal y busquen mi video donde explico el experimento de Cavendish, que es uno de mis primeros videos del canal. Debe ser como el segundo o tercer video de mi canal. Así que eso es todo. Nos vemos en la siguiente parte.